Rusia tenía otra flota en el Báltico, pero allí sus actividades se veían muy restringidas a causa de la presencia alemana. Los alemanes también tenían una escuadra en el lejano oriente, con base en su pequeña colonia china de Tsingtao. Pero esta tenía que enfrentarse a la poderosa flota japonesa aliada de los británicos y cuyos barcos habían sido construidos casi todos en Inglaterra. El plan británico consistía en detener a la flota alemana en el Mar del Norte, bloqueando el estrecho de Dover y utilizando los destructores de la Gran Flota para patrullar desde las Órcadas hasta la costa noruega. La flota británica también se dejó ver cerca de la costa del Báltico, tentando a la flota alemana a abandonar puerto. Pero al principio los alemanes no se tragaron el anzuelo, si bien algunos buques se colaron entre las patrullas británicas para sembrar minas. Los alemanes también enviaron submarinos para controlar si la Gran Flota abandonaba puerto. Y a su vez los británicos enviaron submarinos al Báltico con la misma intención. En el Mar del Norte hubo pequeñas escaramuzas que culminaron con la incursión de un destructor y un crucero ligero británicos en Heligoland a finales de agosto. Allí los alemanes perdieron 3 cruceros ligeros y se hundió uno de sus destructores. Lejos de sus aguas, los alemanes tenían varios buques de guerra en alta mar cuando estalló la guerra. 2 de ellos eran los cruceros Geben y Breslau. Estos habían recibido la orden de bombardear Argel para impedir el paso de las tropas coloniales francesas hacia Francia. Luego se les ordenó ir inmediatamente a Turquía. Pero sin embargo el capitán mandó primero bombardear Argel el 4 de agosto. Y luego puso rumbo a Turquía evitando las flotas británica y francesa. El que sus barcos fueran capaces de hacer algo así reflejaba una pobre coordinación entre británicos y franceses y la indecisión de sus mandos navales. La llegada de estos 2 barcos a Constantinopla favoreció las gestiones alemanas de preguerra para que Turquía se uniese a ellos. Gestiones que incluyeron una visita del Kaiser, al que vemos aquí en compañía de oficiales turcos. Una importante fuerza alemana destinada en el extranjero era la escuadra del Lejano Oriente al mando del almirante Graf von Spee. Uno de sus barcos, el crucero ligero Endem, fue enviado al Océano Índico para atacar barcos durante los primeros meses de la guerra. Durante la travesía hundió un crucero ruso, un destructor francés y 16 barcos mercantes antes de que este crucero, el Sydney australiano, lo cogiese por sorpresa hundiéndolo frente a las Islas Cocos. El resto de la escuadra del Lejano Oriente tenía órdenes de impedir el comercio aliado en el Pacífico. Von Spee puso rumbo a Sudamérica, sembrando el caos en las rutas comerciales, y el 1 de noviembre se encontró con una escuadra británica con base en las Islas Malvinas frente a la costa chilena. 2 de sus buques, los viejos cruceros Monmouth y Good Hope, fueron hundidos. Pero los británicos se vengaron a principios de diciembre frente a las Malvinas cuando el almirante Sturdy, con 2 modernos cruceros de batalla, destruyó a los alemanes. En el Mar del Norte los alemanes adoptaron una nueva táctica: pellizcarle la cola al león británico mediante bombardeos en las poblaciones de la costa este inglesa. Aquella fue la primera vez en más de un siglo que murieron civiles en suelo británico a causa de un ataque enemigo.
Sin embargo, en enero de 1915 hubo un serio enfrentamiento en el Mar del Norte, a la altura del banco de Doga. Tras interceptar señales de radio y descubrir que algunos cruceros alemanes estaban haciendo una incursión, el almirante Beatty, al mando de los 5 cruceros de la primera escuadra de combate, interceptó y atacó 4 buques alemanes. El Lion, buque insignia de Beatty, fue alcanzado varias veces y seriamente dañado, pero el crucero de batalla alemán Seydlitz perdió 2 de sus torretas. Y lo que aún era peor, el Blücher había sido alcanzado y perdía velocidad, y fue atacado por 4 buques británicos que lo hundieron junto a los casi 800 hombres de su tripulación. El plan para enviar una expedición a los Dardanelos estaba dirigido por la Armada Real y especialmente por su jefe de ministerio Winston Churchill. El plan consistía en apoyar a Rusia contra los turcos, forzando una entrada en el Mar Negro y amenazando Constantinopla. Se reunió una fuerza militar. Mientras tanto, a mediados de febrero de 1915, buques británicos y franceses iniciaron ataques contra los fuertes turcos que defendían el estrecho. Pero el mal tiempo y las minas dificultaron las operaciones y los turcos hundieron 3 acorazados y dañaron seriamente otros muchos buques. Desde los fuertes también se atacó a los barcos rastreadores enviados para quitar las minas. Aunque los fuertes fueron silenciados, se consideró que las minas eran demasiado peligrosas como para arriesgar más buques, y los desembarcos tuvieron que llevarse a cabo en el lado mediterráneo de los Dardanelos. Las tropas alcanzaron la orilla el 25 de abril a bordo de buques ligeros y de un vapor reconvertido, el River Clyde. En la operación participaron tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas. Las de los 2 últimos países recibieron el nombre de ANZAC, abreviatura de Australian and New Zealand Army Corps. Sin embargo, una expedición que había despertado grandes esperanzas pronto degeneró en una sangrienta batalla de desgaste. En junio se llevaron a cabo más desembarcos, pero sin resultados decisivos. Desde Inglaterra se enviaron tropas adicionales, pero la situación no cambió y los ataques enemigos y la enfermedad seguían causando estragos. Los buques de apoyo hicieron todo lo posible para ayudar bombardeando las posiciones turcas, pero tuvieron poca influencia en la batalla terrestre. Al fin, en enero de 1916, se procedió a evacuar las tropas, tal vez la operación de más éxito en toda la campaña, ya que no se perdió ni un solo hombre. En otro punto del Mediterráneo, los italianos, que habían entrado en la guerra en mayo de 1915, mantenían atrapada a la flota austrohúngara al norte del Adriático. La flota italiana llevó a cabo varios bombardeos sobre la costa de los Balcanes, gran parte de la cual estaba en posesión de los austríacos. Pero a pesar del daño causado por los italianos, este tuvo poco efecto en las operaciones que se realizaban en la región. A menudo los submarinos alemanes y austríacos lograban entrar en el Mediterráneo a pesar de los esfuerzos aliados por impedirlo. Algunos buques trataron de hacer lo mismo, pero no siempre con éxito. El 10 de junio de 1918, una lancha torpedera italiana logró alcanzar al acorazado austríaco St. Stephen. La tripulación parecía paralizada por los resultados del repentino desastre. Muchos hombres no pudieron escapar del barco a tiempo y fueron devorados por el mar. En enero de 1915,